Bueno, hola a todos. Bueno, venimos por la segunda vuelta. Hoy estamos con Jennifer Selles, que ya tuvimos hace un mes y medio, Sí, una charla que empezamos a hablar de la sexualidad, un tema que estaba ahí medio escondido y bueno, que empezamos a hablar cada vez más y que bueno, después de la primera nos quedamos con ganas de más, así que por suerte Jenny se sumó a esta actividad. Queremos agradecer también a Gador bueno, que nos acompaña hoy y bueno, Jenny, te dejo, es todo tuyo. Dale, buenísimo. Y te voy Muchas a gracias. para pasar. No, gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocen, soy Jennifer Selles, soy licenciada en Psicología y sexóloga clínica. Estuvimos hace muy poquito, espero que muchos de ustedes hayan podido estar, donde hicimos un poco una introducción respecto a la sexualidad y nos focalizamos un poquito en fatiga, porque la idea también es esto de ir pensando en distintos aspectos que pueden afectar la sexualidad, pero a partir de eso pensar, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y distintos recursos para que se vayan después de acá con algunas ideas para implementar. La siguiente. Joy, si querés pasar a la que sigue. ¿Cómo hago para pasar? Ah, es un detalle. Flechita del costado o la flechita para abajo. Encima de estas indicaciones. Con una de Claro, las... sí. Lo estoy haciendo y no me deja. A ver. Y puede ser capaz. Yo sé No. que Ahí va. buenísimo. Genial, gracias. Esta es la agenda de hoy. Vamos a hablar de sentir, pero en un sentido amplio. O sea, vamos a hablar de la sensibilidad, tanto cuando hay ausencia de sensaciones, como cuando hay un exceso de sensibilidad, y eso lo podemos percibir como dolor. A su vez, distintos obstáculos para sentir, distintos miedos que nos van frenando a poder explorar nuestra sexualidad. Dónde sentir, porque siempre recordamos esto de salir de la genitalidad, pero a veces necesitamos una hoja de ruta que nos vaya diciendo por dónde podemos ir explorando. Todo lo que tiene que ver con salud mental y cómo eso puede repercutir en nuestra vida sexual. Y por último, identificando el sentir tiene que ver con, vamos a ir adentrándonos un poquito más en suelo pélvico, que la vez anterior fue un tema que generó mucho interés y parecía que era algo que estaba casi un poco como una base en común, así que la idea de hoy es identificarlo, empezar a sentirlo para ver en qué momento hay que hacer una consulta médica porque algo de esto puede estar afectado. La siguiente. No sabemos cuál de todas las técnicas funcionó la vez pasada. Ya me va a salir. Paciencia, perdón. Esto porque son las primeras. Como la ansiedad del encuentro sexual. También pasa. Claro. Estamos Es la, así. es la primera vez que me pasa. Claro. A ver. A mí las que se me ocurren son o flechita para abajo. Ahí. Ahí está. Buenísimo. Bien, vamos a empezar. Si la idea es trabajar sobre el sentir, identificar qué es ese placer sexual. Porque el placer tiene que ver con una parte más física, en donde se produce la excitación, el orgasmo, pero también tiene una parte afectiva, que nos genera también cambios en el estado de ánimo, justamente por esa misma estimulación sexual. Y acá habla que se da en la excitación y en la consecución del orgasmo. La excitación es aquella parte de la respuesta sexual que tiene que ver con la lubricación de la vagina y con la erección del pene, y donde vemos que hay una respuesta vaso neurovascular, porque va a haber un flujo sanguíneo que va a ir hacia los genitales, ¿sí? Y bueno, se cree que el placer sexual está a partir de ese momento. Y yo me atrevo a decir que es desde antes, desde el momento en donde uno empieza a sentir cierto deseo. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo ganas de tener relaciones sexuales, tiene que ver con experiencias positivas.
Nuestro sistema cerebral, nuestro cerebro, funciona a través de un sistema de recompensas. ¿Qué significa? Que si algo anteriormente me dio gratificación, voy a tener más ganas de repetirlo. Hay un experimento en psicología que quizás en algún momento vieron algún meme o algo así, que es el de los perros de Pavlov. Hizo una investigación en donde movía una campanita y les daba comida, y después solamente con mover la campanita los perros salivaban aun cuando no tuviesen comida delante. Bueno, nuestro cerebro funciona un poco de esta forma. Entonces, en la medida en que tenemos experiencias positivas en las relaciones sexuales, ni bien pensamos en la posibilidad de un encuentro sexual, ya empezamos a sentir placer sexual de forma anticipada. Y también pasa lo contrario. Si no tuve mucho placer en el último encuentro sexual, la verdad es que cada vez voy a tener menos ganas. Y de ahí la importancia siempre de comunicar qué nos gusta, no fingir, porque de esa forma estamos dando ciertos mensajes contradictorios y nosotros nos vamos alejando cada vez más del placer sexual, porque en la medida en que no guío a la otra persona o no reconozco qué es lo que me gusta, como no me genera demasiado placer sexual el encuentro, cada vez voy a tener menos ganas de tener encuentros sexuales. El que sigue. Yo no sé cómo lo hago, pero claro, como debe ser que lo hago automático, pero ahora, o quizás en una flechita en la zona derecha puede ser otra opción. Si te vas hacia la derecha con el mouse, quizás aparece una flechita. Estoy tirando opciones, ¿eh? Ahí me parece que Eduardo nos está haciendo señas de que... Ahí va, a ver. Sí, ¿no? Genial, sí, ahora sí. Bien, ahora, eso era hablando del placer en términos generales, pero después pueden surgir dificultades, y una tiene que ver con si predomina el dolor. Sería demasiado utópico pensar en placer sexual cuando lo que está predominando en mi cuerpo es la sensación de dolor. ¿Y por qué exigirnos en ese sentido ahí no tendría resultados? Porque tanto el dolor como el placer van por las mismas vías. Entonces, obviamente que el dolor puede ir como ganándole terreno al placer. Y además, son leídos por la misma parte del cerebro, que es la ínsula, que es como si fuese un cerebro chiquitito que tenemos adentro del cerebro, que es el que se encarga de toda la propiocepción, que es de tomar el registro de todo lo que viene del resto del cuerpo. Y va a estar mediando el placer del orgasmo como todas las sensaciones dolorosas. Entonces es importante, y hoy vamos a ver, identificar si hay dolores, qué dolores tenemos, justamente para poder tratarlos y poder de nuevo en algún punto que el placer vaya ganando terreno. Ahora, si enfocamos la atención en las molestias, también es difícil conectarse con el placer. Y acá es importante diferenciar molestias de dolor. Molestias suele haber, y a veces incluso tiene que ver con determinada posición, y es importante que focalicemos la atención en las sensaciones que estamos sintiendo o las que tendríamos que sentir. Y esto parece como medio fantasioso, pero si estamos recibiendo una estimulación, tenemos que concentrarnos en, por un lado, la estimulación que nos están brindando, y si no la sentimos, la sensación que estaría vinculada a eso. ¿Por qué? Porque el orgasmo es cerebral, o sea, más allá de que el epicentro del orgasmo pueda ser el pene o el clítoris, el orgasmo es cerebral, y se demostró que se puede generar el orgasmo aun cuando pierdo sensibilidad, si yo focalizo en las sensaciones que estaría recibiendo. Y esto lo vienen estudiando mucho las personas que tienen ausencia de movilidad en la parte inferior del cuerpo, como para ver ir recuperando la capacidad orgásmica, más allá de que el placer no está limitado solamente al orgasmo. También es muy difícil si tenemos relaciones sexuales por mandato. En ese sentido, nos solemos exigir un montón respecto a, soy joven, por ejemplo, tendría que tener ganas de tener relaciones sexuales todo el tiempo. También hay una cuestión de género en ese sentido de que supuestamente los hombres siempre tienen que tener ganas, o si estoy en pareja, se supone que si estoy en pareja, de vez en cuando, aunque sea, tendría que tener relaciones sexuales. Es como, hay un montón de mandatos, y que muchas veces esos mandatos no dan lugar a la comunicación con la pareja, y ver que quizás
no estamos teniendo relaciones sexuales, pero la otra persona tampoco lo ve como un problema, o sí, pero tiene que haber lugar a esa comunicación. Y por último, tiene que ver con esto de, primero, conocernos para poder comunicarlo. O sea, no podemos ceder la responsabilidad de conocer nuestro propio cuerpo, qué nos gusta, dónde nos gusta, hasta dónde nos gusta, en la otra persona. Entonces, es importante empezar a tocarse para empezar a despertar un poco el cuerpo y saber qué es lo que nos gusta y después saber comunicarlo, que este es otro capítulo aparte que tiene que ver con la asertividad sexual, que es cómo comunicamos qué nos gusta sin ser como ni agresivos o algo, pero sí poder decir esto me gusta, esto no me gusta, esto me genera dolor, y todo con un mínimo de ansiedad. La que sigue. Bien. Bueno, y esto como hicimos la otra vez, para aquellos que quieran participar, obviamente que no están obligados a participar, pero si quieren, pueden escribir en el chat. Son unas especies de adivinanzas y tienen que ver con cositas que fuimos hablando. Ay, gracias Flavia, estoy viendo ahí tu comentario. Con distintos aspectos que ya mencionamos, más que nada para ver si están atentos a la presentación, y de últimas, o sea, se va a ver la mayoría, así que no hay problema si se equivocan. Bien, esta primera palabra empieza con S y puede estar disminuida o ausente en algunos casos, o alterada al punto que la estimulación puede generar dolor. Y les voy a tirar una pista, está vinculada al nombre de la presentación. Hoy ya estuvimos hablando de ella, así que bueno, los que se animen, si quieren escribir en el chat, ¿qué puede llegar a ser de lo que vamos a hablar? Sensibilidad. Sí, bien, muy bien. Va por ahí, genial. Buenísimo. Y creo que por el chat también escribieron, así que eso mismo. Bien. El que sigue. Con respecto a la sensibilidad, primero tenemos que saber que no todos nos afecta igual. Entonces, vamos a tener dos veredas distintas, no significa que a todos les vaya a pasar todo. Incluso uno puede ir transitando por distintos aspectos, primero tener uno, después tener el otro. Entonces, es importante siempre irnos con esto de son generalidades y no significa que les vaya a pasar a todos. Un aspecto puede ser con la pérdida o disminución de la sensibilidad. O sea, de un lado tenemos que se empieza a generar cierta alteración que va disminuyendo la sensibilidad, y principalmente se suele dar en la zona de los genitales, ¿sí? Esto significa que ante una estimulación que debería ser placentera, no siento nada o siento muy poquito. Y a su vez, ese adormecimiento puede incidir en la excitación y en el orgasmo en la medida en que la otra persona o nosotros mismos nos estimulamos únicamente los genitales. O sea, si tenemos una disminución de la sensibilidad en esa zona y después toda la estimulación se va a focalizar ahí, va a afectar en todas las instancias de la respuesta sexual. Pero la excitación la podemos generar a través de la estimulación de cualquier parte del cuerpo en la medida en que podemos salir un poco de la genitalidad, que es la única forma de relacionarnos sexualmente que nos enseñaron, ¿sí? A su vez, en el orgasmo, ¿cómo puede incidir? Porque a veces puede que la sensibilidad esté conservada y haya dificultad orgásmica, y hoy vamos a hablar un poquito de esto porque tiene que ver con el suelo pélvico, pero a veces puede que no llegamos al orgasmo porque justamente la estimulación es únicamente genital y ahí no estoy sintiendo. Ahora, ¿qué podemos hacer ante este caso donde hay una disminución de la sensibilidad? Obviamente hay un montón de alternativas, porque por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la excitación, hay medicamentos, también el ejercicio, en la medida en que también genera una mayor vasodilatación, también ayuda el ejercicio adaptado a ir incorporando como más elementos para la fase de excitación. Pero lo principal es poder salir de la exigencia de respuestas fisiológicas en el momento del acto sexual. O sea, es evitar estar esperando, me tengo que lubricar o se me tiene que parar. O sea, en la medida en que estamos exigiendo determinadas respuestas, cada vez estamos más lejos de poder excitarnos. Y en cambio, lo que podemos hacer es empezar a explorar otras zonas del cuerpo que sí tengan la sensibilidad conservada, y hoy vamos a dar ahí rienda suelta a este tema como para que les vaya ayudando.
El que sigue. Bien, entonces, este era por un lado, teníamos la disminución de la sensibilidad o la pérdida, y por otro lado tenemos otra cosa que puede llegar a suceder, que es que tenemos una hipersensibilidad, que tiene que ver con demasiada sensibilidad al punto tal que cualquier estimulación que tendría que resultar placentera me genera dolor. Y en esos casos, justo en el momento donde tendría que haber mayor satisfacción, cuando siento que voy a tener esa liberación de la tensión sexual, en ese momento tengo un dolor casi de tipo neurálgico. A veces en algunas personas puede ser ese dolor en la erección, al momento de la eyaculación, o hay a veces que hay dolores poscoitales. En el caso de las personas con vulva, el dolor se puede dar al momento quizás de la excitación, pero generalmente se da más en todo lo que tiene que ver con esas prácticas vinculadas a la penetración, ya sea al inicio de la penetración o cuando hay penetraciones profundas. A su vez es importante saber que todo este tema de la sensibilidad se incrementa con la menstruación y no solo va a afectarnos el dolor, sino que ya después empieza a afectar, por un lado, mi propio miedo a sentir dolor, entonces cada vez tengo menos ganas de tener un encuentro sexual, y por otro lado, el miedo de nuestra pareja, ya sea un vínculo estable o ocasional, a generarnos dolor. Entonces, eso va limitando en la medida en que no podemos comunicar cualquier probabilidad de encuentro sexual. A su vez, este dolor a veces puede darse porque los receptores y las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo transmiten mala información al cerebro, y entonces una estimulación que no era dolorosa la percibe como dolorosa, a veces porque hay en la zona genital una contracción muscular que no permite esa flexibilidad necesaria, ya sea para la erección o para cualquier tipo de penetración. Y a veces también tiene que ver justamente con algunas cuestiones de la espasticidad, que al disminuir el rango de movimiento por los espasmos, cualquier movimiento genera dolor porque está todo un poquito como más contraído. La que sigue. Bien, ahora, si bien ese dolor es totalmente objetivo, la percepción del dolor es subjetiva. Y es importante para poder darle tratamiento, porque ante esto, la realidad es, como les decía, no tiene sentido hacer como si el dolor no estuviese y tratar de tener un encuentro sexual igual, porque la finalidad del encuentro sexual es el disfrute. Entonces, en la medida en que estoy sintiendo dolor, estoy negando una realidad que, que se me está viniendo por todos lados. Entonces ahí es fundamental consultar. Y como hay distintas fuentes de dolor, es importante que sepamos describirlo con mucho detalle para así poder guiar al médico en la respuesta medicamentosa o el tratamiento que sea necesario para poder sobrellevarlo, ¿sí? Entonces es importante que si ustedes tienen algún dolor en el encuentro sexual, puedan identificar primero qué les duele, por cuánto tiempo, si es antes o durante el encuentro sexual o posterior al encuentro sexual, a su vez por cuánto tiempo, si es esto un hormigueo, si es un dolor intenso o si es una incomodidad, pensar si les pasan todas las relaciones sexuales, por ejemplo, en caso de que utilicen lubricantes, si también les pasa, porque también a veces la sequedad vaginal hace que cualquier tipo de estimulación sea dolorosa. Entonces, todo este tipo de preguntas es importante que se las hagan a ustedes mismos, como para que cuando vayan a la consulta puedan hacer una descripción mucho más detallada del dolor, y así poder dar también a ver con qué tipo de analgésicos se puede llegar a minimizar esos dolores. La que sigue. Bien. Los obstáculos para sentir tienen que ver justamente con aquellas cuestiones que van restringiendo nuestra vida sexual, y algunas ideas justamente como para poder dar respuesta a esos obstáculos. La que sigue. Bien. La primera también ya la mencioné, así que quizás la escucharon recién, y es el aumento del tono muscular, que eso puede hacer que se nos dificulte adoptar determinadas posiciones sexuales, o puede incrementarse en el momento de excitación y la respuesta sexual, incluso presentar espasmos musculares, sobre todo en los miembros inferiores durante o al finalizar la relación sexual.
Así que tiene que ver con los espasmos. Y ya lo mencionamos hoy, que decíamos que restringe. Bien, ahí ya vi que por lo menos alguien respondió. Yo veo uno solito, me aparece uno, pero bárbaro. Buenísimo, sí, es la espasticidad. ¿En qué sigue? Me paso, aprovecho a tomar agua. Bien, ¿por qué hablamos de la espasticidad? Porque justamente puede generar dolor. También, otra vez, hay que fijarse que durante la menstruación puede verse incrementada. ¿Y qué respuestas podemos dar a la espasticidad justamente para que eso no nos limite en las actividades sexuales? A través del frío y el calor, porque en el caso del calor lo que permite es incrementar la vasodilatación, que es esto de que el flujo sanguíneo vaya hacia determinadas partes del cuerpo, que es fundamental en la respuesta sexual. A su vez, lo que va a permitir también es disminuir la síntesis de colágeno e incrementar la de elastina, que en síntesis lo que permite es mayor flexibilidad y también tiene un efecto analgésico. Ahora, ¿cómo se puede dar esto del calor? Puede ser, por ejemplo, a través de una ducha caliente o un baño caliente antes del encuentro sexual, o utilizar esas almohaditas de semillas y poder colocárselas en distintas partes del cuerpo. Puede ser, por ejemplo, en los miembros inferiores, donde hay mayores espasmos. Entonces, empezar a incorporar estos elementos previo al encuentro sexual, justamente para reducir la espasticidad. El frío también se utiliza porque suele servir para todo lo que tiene que ver con la espasticidad y también tiene algún efecto analgésico. Después también se utilizan muchas medicaciones, ya sea antiespásticos o también anticonvulsivos, y esto es importante que lo consulten con sus médicos porque muchas veces se recomienda, obviamente que esto siempre con una consulta previa, y lo del frío-calor también, pero muchas veces toman la medicación previa al encuentro sexual y de esa forma tienen mejores resultados, por lo menos de no tener espasmos durante el encuentro sexual. Pero eso siempre luego de la consulta médica. Y por otro lado, durante el encuentro sexual, esto es algo previo. Durante es empezar a incorporar otras cosas en el encuentro. O sea, nos enseñaron, como les decía, una mirada súper restrictiva del encuentro sexual, donde es toda una cuestión ahí medio mecánica, súper genital, y en realidad puede incluir otro tipo de estimulaciones en la pareja que tengan que ver con masajes, estiramientos, también ir adoptando posiciones cómodas y pasar muy lento de una posición a otra, ¿sí? Pero ¿quién dice que es una práctica sexual y que no? O sea, y en ese sentido el poder estirarse mutuamente, acariciarse toda la piel, quizás acariciar con un mayor grado de presión para ir logrando también que se vayan relajando esos músculos que se suelen tensar, puede ser parte del encuentro sexual, y de esa forma vamos reduciendo la espasticidad y además también vamos incorporando nuevos elementos que hagan más variable el encuentro sexual. ¿En qué sigue? Bien, tenemos uno más, que de este no hablamos, así que de este sí le voy a tirar algunas pistas más, que también puede llegar a dificultar el encuentro sexual. Y dice que las vías de comunicación nerviosa que conectan el oído externo con las extremidades quedan interrumpidos, entonces los mensajes que dirigen los movimientos no llegan con claridad, y sus alteraciones también pueden deberse al vértigo, espasticidad, problemas visuales o fatiga. Las palabras principales acá tienen que ver con el movimiento, algo que sentimos que nos vamos a caer y que puede pasar mucho en el encuentro sexual y que nos genera cierta sensación de vértigo. ¿Se les ocurre qué puede llegar a ser? Y si no la digo, porque esta sí que no la habíamos mencionado hasta recién. Bien, 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 bien. Hay varios que respondieron. Equilibrio, exactamente. El equilibrio también puede repercutir en el encuentro sexual. ¿Por qué? Porque podemos tener esta sensación de que nos vamos a caer o que no sabemos cómo movernos, la que sigue. Pero es importante pensar también las posiciones, ¿sí? Cuanto menor sea la superficie de apoyo contra el colchón,
más vamos a sentir la sensación de pérdida de equilibrio, ¿sí? Entonces, ya sea acostado, boca arriba, boca abajo, de costado, siempre que intentar que toda la superficie del cuerpo esté apoyada, como para mantener la estabilidad. A veces, la posición de costado también parece que uno va a girarse, o sea que se va a tambalear, entonces en esos casos lo que conviene es extender el brazo a la altura del hombro y eso genera una mayor superficie de equilibrio, como ponerse en L con el brazo estirado. Evitar cualquier posición de 2 apoyos o 4 apoyos, de 2 o 3 apoyos, y siempre priorizar, perdón, la de 4 apoyos. ¿Cómo sería una posición de 3 apoyos o por qué muchas veces desde la sexología lo recomendamos? Y acá digo, mejor probemos con otras posiciones. Porque en el caso de que sea una relación heterosexual y haya penetración, lo que puede pasar es que la persona con vulva no esté sintiendo demasiado o esté muy lejos de llegar a algún tipo de excitación mayor o un orgasmo. Y esto tiene que ver porque el epicentro de nuestros orgasmos está en el clítoris. Entonces, en las relaciones entre dos mujeres, que hay vulva con vulva, la estimulación principal tiene que ver justamente con el clítoris. En cambio, en las relaciones heterosexuales es importante que hagan cierta presión de la palma de la mano contra la pelvis, acá les voy a mostrar, contra esta zona, o directamente estimular el clítoris, si quieren después se los muestro más grande cuando saquemos la pantalla, para generar mayor excitación, ¿sí? Ahora el clítoris, esto es lo que se ve acá, es el glande del clítoris que está tapado con el capuchón, pero el clítoris es mucho más amplio, va por debajo también de los labios internos. Este es el clítoris, miren, lo tengo acá atrás, ocupa toda esta zona de la vulva, pero la parte más sensible es esto. Esta parte, que es el glande del clítoris, se corresponde en sensibilidad con, acá, con la punta del pene, el glande del pene, que también es la zona más sensible. Entonces, ¿cómo hacemos para estimular eso si tenemos un problema de equilibrio? De costado. Siempre de costado nos permite quizás recibir la estimulación por parte de la otra persona y con una mano poder tocarnos esa zona que resulta muy excitante. Pero hacerlo, por ejemplo, en una posición de 4 apoyos, probablemente pueda llevar una caída. Y por otro lado, también tener en cuenta el tipo de colchones que utilizamos, porque este tipo de colchones, los viscoelásticos, lo que generan es que se van acomodando a nuestro cuerpo a medida que nos movemos. Entonces, nos genera mayor sensación de vértigo. Y son, en los casos que hay problemas de equilibrio, no son los colchones más recomendados. Imagínense, si no son los más recomendados para dormir, menos para un encuentro sexual, en donde nos tenemos que mover y vamos a sentir todo el tiempo que estamos en una nube. El que sigue. Bien, y otro tema es dónde sentimos, ¿sí? Porque cada vez se escucha más, y por suerte está más en boga esto de el sexo no es solo genitalidad, pero también después, si nos ponemos a ver, si estimulamos otras partes del cuerpo, más allá de los genitales, es el caminito para ir a los genitales. Piensen las zonas que alguna vez han acariciado, que han besado, por lo general tienen que ver con un recorrido que va de la boca a los genitales, o sea, no se suelen estimular otras partes del cuerpo, siempre es el caminito a los genitales y todo termina ahí. Entonces, ¿cómo podemos empezar a salir de eso? Bueno, hoy les traigo otras zonas como para que podamos ir explorando. La que sigue. Una de ellas, es justamente unas partes del cuerpo, unas zonas que se consideran que son muy estimulantes. Y que, o sea, ¿por qué son tan sensibles? Justamente porque tienen muchas terminaciones nerviosas. La siguiente letra, esta le voy a tirar una pista, es la R. Empieza con ER y siempre van acompañadas previamente con la palabra zonas. Bien, muy bien, muy bien. Ahí Violeta veo que puso erógenas. Perfecto. Bien, ¿qué son las zonas erógenas? Vamos a la que sigue. Tenemos zonas erógenas primarias, que serían el clítoris, que les mostré recién, y el pene, que también les mostré. Después, ahí Angélica también respondió bien, muy bien.
Después están las secundarias, que tienen que ver con la boca, oreja, cuello, pezones, el perineo, testículos, ano, que en el caso del ano se considera que es como la zona que a todos nos puede llegar a generar algún tipo de placer, ya sea quizás también con una estimulación externa, no necesariamente que tengamos que tener algún tipo de penetración, pero sí la estimulación por fuera, y en el caso de los varones, la estimulación del perineo, que es la zona que está entre los testículos y el ano. ¿Por qué? Porque de esa forma estimulamos indirectamente la próstata, ¿sí? Todas estas zonas son denominadas erógenas, no son únicamente los genitales, pero sí es una limitación de todas nuestras partes de nuestro cuerpo, que son aquellas partes que tienen mayores cantidades de terminaciones nerviosas y que por eso suelen ser muy sensibles. Ahora, nuestro cuerpo no se reduce ni a respuestas biológicas, ni tampoco a terminaciones nerviosas. O sea, hay mucho más allá de eso, más allá de esas zonas acotadas, que no significa que no nos vayan a gustar, pero si no tuviésemos sensibilidad en estas partes del cuerpo, tenemos mucho más margen para seguir recorriendo. La que sigue. Bien. ¿Y qué es eso? Es el mapa erótico. Más allá de esas zonas que nos dicen, acá seguramente vas a sentir placer, hay otras partes del cuerpo que son únicas, son personales, que las tenemos que conocer. Digo, las tenemos no como obligación, sino que si no las conocemos nosotros, es imposible que podamos generar nuestro mapa erótico, que va a incluir las zonas erógenas, pero también van a incluir las zonas de contacto no social. Y esto quería traérselos porque es un tema que no se habla nunca, y para mí es como un diamante en bruto que tenemos en el cuerpo que no lo estamos aprovechando. Porque son aquellas partes del cuerpo que justamente, como dice la descripción, nos tocan poco, son muy sensibles, y también son muchas de las zonas que nos generan cosquillas cuando nos tocan. Y las cosquillas son, o sea, hay que reaprender esa estimulación que nos genera cosquilla, porque lo que nos está diciendo la cosquilla es, acá hay mucha sensibilidad. O sea que lo que me podría generar cosquilla también me podría generar placer sexual en la medida en que lo voy estimulando con más frecuencia. Y como son partes del cuerpo que muchas veces no nos tocan, tienen más sensibilidad. Puede ser la parte baja de la cintura o los laterales. Muchas veces pasa que cuando te tocan ahí, uno enseguida salta. Después tiene que ver con entre medio de los dedos, la nuca, y después todos los pliegues. ¿Por qué? Porque la piel ahí es más finita y siente más placer. Puede ser en la parte interna del codo, que es donde tosemos, detrás de las orejas, en las axilas. En caso de que sea axilas, les recomiendo que sea antes de ponerse desodorante cuando se bañan, porque si no, o sea, se van a acordar de mí si chupan olor a desodorante, pero, o tocar, digo, la parte de atrás de las rodillas, son partes que nadie nos dijo que podíamos estimular, que probablemente muchos de nosotros no hemos estimulado, y tienen un potencial sexual muy amplio. Y creo que, si bien esto es importante para todos, es más importante para aquellas personas que están perdiendo quizás alguna sensibilidad en la zona genital. Entonces está bueno ir incrementando las posibilidades en distintas partes de nuestro cuerpo. La que sigue. Bien. Sentir emocional y sexualidades. Si bien cada vez la salud mental, o sea, a partir de la ley de salud mental y todo, fuimos adquiriendo cada vez más derechos, y seguramente muchos de ustedes están recibiendo algún tipo de terapia, incluso están con algún tipo de medicación, es importante el trabajo de diálogo hacia adentro de la pareja, porque a veces algunas cuestiones físicas son reconocidas y algunas cuestiones psicológicas pareciera que fuese una cuestión de voluntad, como si le intentaras más, y la realidad es que es importante saber que uno no maneja su mente a control remoto, que quizás uno está haciendo un trabajo de cambiar algún aspecto o poder sobrellevar algo, pero son procesos y los procesos son largos. Entonces creo que este aspecto es fundamental hablarlo para que encontrar la forma de que eso incida lo menos posible en el vínculo de pareja, o por lo menos también ser receptivos a cómo se siente la otra persona con eso y poder llegar ahí a un acuerdo. El que sigue. Bien, ¿qué nos pasa con las emociones y la sexualidad? La depresión y los cambios de ánimo van a incidir en el deseo. ¿Por qué? Porque nos va a afectar en todas las áreas de motivación principales de la vida, o sea, no solamente en el deseo del encuentro sexual, sino
en nosotros en tanto seres deseantes, de querer algo. Es como que ya uno se vuelve más apático, no quiere nada. Y a su vez, cómo nos sentimos incide en cómo nos vemos en tantos seres sexuales. O sea, cuando estamos con algún tipo de depresión, suele incidir también sobre la autoestima. Creemos que en caso de que estemos sin pareja, que nadie nos va a mirar, o en caso de que estemos con pareja, que nos va a dejar, que no, seguramente no quieren tener encuentros sexuales con nosotros. Si llegamos a rechazar alguna propuesta sexual, nos sentimos culpables de eso. Entonces todo eso también va repercutiendo en nuestra capacidad de generar fantasías, y las fantasías son un elemento fundamental para el deseo. No todos tenemos la misma capacidad de fantasear, pero sí es verdad que con la depresión eso puede verse un poquito disminuido. Y también es importante acá empezar a trabajar cuáles son los pensamientos que están detrás de esas exigencias, mandatos, de expectativas. Como hablábamos la vez anterior, es poder detectar, por ejemplo, si todas esas dramatizaciones que nos vamos haciendo, si tienen alguna prueba, o sea, no sé, por ejemplo, esto de me va a dejar, que es uno de los términos vinculares que más suele surgir, es, ¿me lo dijo? ¿Cómo lo sé? ¿De dónde lo saqué? O sea, empezar a ver todo esto de poder cuestionarnos un poquito esos primeros pensamientos que tenemos, que a veces son tan pesimistas. Y también es importante empezar a pensar dentro de eso como, ¿qué es lo peor que podría pasar si? Y en la sexualidad es muy importante porque justamente son los miedos a, el miedo a tener un espasmo en el encuentro sexual, el miedo a una pérdida de orina, el miedo a hacerme caca o que se me escape un gas, o sea, todo ese tipo de cuestiones, o de caerme, o de que me agarre fatiga y no tenga ganas de seguir, es el miedo a el que muchas veces termina limitando el encuentro sexual. Entonces, ver si no tenemos con nosotros una expectativa desmedida y un enfoque de la sexualidad como de rendimiento, como si uno fuese ahí a hacer un deporte. La que sigue. Bien, ¿y qué nos pasa cuando cuando nos sentimos tan mal y estamos así tan desganados con todo? Empezamos a sentir el sexo como un trabajo. Entonces ahí es un lugar donde uno tiene que ir a rendir, y como les decía hoy, es como si fuese una prueba de desempeño. Y empezamos a correr el eje de lo más importante del encuentro sexual, o sea, ya sea un encuentro sexual estable, la pareja de siempre o un vínculo ocasional, es importante que empecemos a reconocer a esa persona que tenemos ahí adelante y en pensar por qué nos estamos vinculando sexualmente, aunque sea por el placer del momento, pero que no sea nada más que respuesta fisiológica, sino el placer de estar explorando mi cuerpo y explorando el cuerpo de la otra persona. Pero si pensamos el vínculo sexual únicamente con el fin de tener un orgasmo, tener una erección, tener una eyaculación, se va generando una presión extra al encuentro sexual, que muchas veces aparece esto de no voy a poder. En la medida en que aparece esto de no voy a poder, no me va a salir, tenemos que pensar cómo estamos pensando el sexo, ¿sí? O sea, qué concepto tenemos. Y también pensar esto, que muchas veces uno busca disociarse, como evitar todos los pensamientos que tuvo a lo largo del día, todo, y decir, bueno, pero ahora voy a tener relaciones sexuales, y la realidad es que debería haber un continuo, o sea, desde ese abrazo en el cual uno puede quizás mostrar su vulnerabilidad al otro, eso pueda seguir una estimulación, ya sea una caricia o lo que fuera, o sea, dejar de pensar que únicamente tener sexo es estar desnudos y que en el caso de una relación heterosexual haya una penetración. Puede ser mucho más que eso, como le decía, a través de masajes, caricias, besos, y de esa forma, si somos menos exigentes con el concepto de sexo, o por lo menos somos más variados, está eso, pero también hay otras cosas, el sexo empieza a tomar el valor de encuentro. El que sigue. ¿Qué sería el sexo como encuentro? Tiene que ver con justamente empezar a registrar a la otra persona que está delante nuestro y no estar únicamente focalizados en mi respuesta fisiológica, ya sea, como les decía, mi lubricación, mi orgasmo, mi erección, mi eyaculación. ¿Por qué? Y esto, si bien seguramente cuando se los cuente hay una experiencia común, que tiene que ver con, y más cuando uno está en una pareja estable,
que cada vez uno empieza a tener menos deseo y también la estimulación empieza a ser como cada vez voy sintiendo menos. O sea, eso que antes me tocaban y me encantaba, ahora me tocan y no me genera mucho. Y eso es porque la estimulación táctil siempre va en orden decreciente. ¿Qué significa? Que cuanto más me toques una zona, con el tiempo menos voy a sentir en esa zona. Y lo peor de todo es cuanto más me toque una persona, cada vez voy a sentir menos de esa persona. Pero eso si nos limitamos únicamente a lo táctil, pero en ese sentido somos mucho más amplios. Entonces, no, si esa estimulación táctil va acompañada de una palabra halagadora, una mirada llena de deseo, así esas miradas de prácticamente te voy a comer, o también puede ser una respiración que demuestre que la otra persona también está contento de vincularse sexualmente con nosotros, esa estimulación táctil explota. O sea, si nos quedamos únicamente con la estimulación ahí mecánica, cada vez vamos a sentir menos. Pero si a eso lo acompañamos con el valorizar al otro, esa estimulación va a ser mucho más sensitiva, por esto que les decía que el orgasmo es cerebral, ¿sí? Entonces, es empezar a sacar la exigencia de rendimiento al encuentro sexual y pensar que es un momento en el cual nosotros nos mostramos totalmente vulnerables, no controlamos nada de nuestras respuestas, nuestro cuerpo en ese momento, ni tampoco las caras que estamos poniendo. Tenemos mucha confianza en esa persona y es empezar a valorizar esos aspectos, el compañerismo, la seguridad, la confianza de decir, por ejemplo, quería tener relaciones sexuales y ahora ya no, o me empezó a doler, o me cansé. Se puede empezar y terminar en cualquier momento, o también que el hecho de tocar, acariciar, no necesariamente significa que voy a querer todo, o sea, como no suponer, siempre ir hablando y empezar a disfrutar todos los tipos de estimulaciones con la pareja. El que sigue. Bien, y para ir cerrando con los temas, vamos a adentrarnos en el suelo pélvico, que como dijimos la otra vez, fue el tema que explotó un poco en el chat y en las preguntas posteriores, porque justamente era algo con lo cual muchos se veían identificados. Entonces, es una parte del cuerpo que prácticamente muchos ni la reconocemos, y es fundamental empezar a sentirla, porque hay un montón de cuestiones que podemos hacer de forma preventiva para preservar la salud del suelo pélvico y por ende la salud sexual. La que sigue. Bien. ¿Qué es el suelo pélvico? Es, como habíamos dicho, el conjunto de músculos, ligamentos, tendones, tejidos que están todos en la cavidad abdominal y que cierran la parte inferior. Todas las personas tenemos suelo pélvico, o sea, varones y mujeres. En el caso de las mujeres suele estar un poco más ahora en comunicación, porque después de los partos puede haber probabilidad de algún prolapso o lo que fuera, porque justamente la cavidad que está sosteniendo, así como si fuese, hay una hamaca, el suelo pélvico es mayor porque justamente está la cavidad más amplia en caso de que quisiera tener un bebé, ¿sí? Pero si no, ahora después vamos a ver la consulta de Angélica cuando finalicemos y ahí lo charlamos. Bien, entonces, todos tenemos suelo pélvico. ¿Cuáles son las funciones que tiene el suelo pélvico? No es solamente la función sexual, que es la que les comentaba que tiene que ver con la lubricación, la erección, la capacidad de tener un orgasmo, sino que también va a tener que ver con la continencia, ya sea continencia de orina y de heces, la función reproductiva y la función de sostener, justamente de sostener todos los músculos que están encima y que justo por la posición de bipedestación están haciendo mucho peso sobre justamente la vejiga, por ejemplo, o el útero. Bien, entonces, la función de continencia también repercute sobre la función sexual, porque sabemos que empieza a generar ciertas cuestiones como de mayor inhibición de esto, si me puedo hacer pis o me puedo hacer caca en el encuentro sexual. O sea que también todo tiene que ver con todo, las distintas funciones están entrelazadas entre sí y por eso es fundamental el trabajo del suelo pélvico para la salud. La que sigue. Bien, dentro de nuestro cuerpo tenemos un sistema, no es solamente el suelo pélvico el que va a ser fundamental, sino que son 3 estructuras que trabajan en conjunto, que hacen toda la esfera abdominopélvica. Está el suelo pélvico, está el transverso del abdomen,
que es la faja justamente como si fuese un corset que tenemos que sostienen todos los órganos, que hay muchos ejercicios para realizar de ese transverso, que no significa con hacer las abdominales que conocemos, sino que son ejercicios más estáticos, teniendo en cuenta la respiración. Y el diafragma, que el diafragma es sumamente sensible. O sea, ante estrés se tensa, ante una mala respiración, ante una mala postura, porque justamente si estamos quizás más encorvados, también respiramos peor, y todo eso va cargando de presión al suelo pélvico, generando también todo esto que tiene que ver con pérdida de orina, pérdida de heces, y vamos a ver otros dolores que están vinculados también a el suelo pélvico. Entonces, es de ahí la importancia de la respiración que comentábamos la otra vez, de la respiración diafragmática, no solo para retrasar la fatiga, sino también justamente para evitar la debilidad del suelo pélvico, que después esto puede generar dolores en el encuentro sexual, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, o sea que, fíjense, no es que con la respiración vayamos a resolver todo, pero sí el carácter preventivo que tiene respirar bien, que como les comentaba anteriormente es, al inhalar, llevar el aire al abdomen, o sea que la panza se infle de aire y cuando exhalamos vuelva a su lugar. En vez de respirar acá cortito en el pecho, empezar a tener una respiración abdominal. Bien, ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si hay algún problema en relación al suelo pélvico? Obviamente que siempre va a ser a través de la consulta médica, pero podemos identificar algunas cuestiones que nos lleven a consultar. Uno tiene que ver con el perineo, que era esta zona que les comentaba que puede ser muy placentera para los varones por la estimulación de la próstata. Esa zona la tendríamos que tocar todos. En el caso de las personas con vulva se encuentra entre la vagina y el ano. ¿Por qué? Porque ahí vamos a detectar, es un centro de referencia de nuestro suelo pélvico. Si ahí lo que tenemos es un abultado, así como una montañita, puede que no necesitemos fortalecer el suelo pélvico, sino que lo tenemos que relajar porque está todo muy contraído. Entonces, no tendría que haber una bolita en esa zona, no tendrían que tocar ahí una montañita, ni tampoco tendría que ser tan laxo que ustedes casi que puedan meter un dedo, o sea, que cuando presionan ahí un poquito, se hunda para adentro, porque ahí sí podría estar demostrando que les falta fortalecimiento. O sea, como toda la vida, tiene que ser el punto justo, ni muy, ni tan, y eso es lo que se llama eutanía, que es una zona que te ofrece cierta resistencia, pero que tampoco es que está duro o sobresalido para afuera. La que sigue. Bien, más allá de esta zona del cuerpo que podemos tocar como para ver cómo está nuestro suelo pélvico, hay otras alarmas. Y cuando digo alarmas van a ver que hay situaciones que quizás suenan muy comunes, y no es porque sea grave, sino porque uno diría, bueno, me parece que tendría que consultar. Esto se puede consultar, ya sea con urólogo, ginecólogo, y en caso de que sea necesario, los puede derivar con un kinesiólogo especialista de suelo pélvico para hacer distintos ejercicios. El que sigue. Bien, estos son distintos mensajes que pueden estar vinculados al suelo pélvico, que después los vamos a ir desarrollando. En las personas que tienen algún tipo de dolor al principio de la relación sexual o al final de la relación sexual, esto que también tiene que ver cuando uno va a defecar y tiene que apretar y se hace daño cuando va a defecar, o que no puede retener gases, es como cualquier esfuerzo, es como sin darnos cuenta, se nos escapa. Cuando decimos esto de me estoy mirando de la risa, pero no es metafórico y es literal, cuando se asoma una bolita por la vagina, esto que hablábamos de los prolapsos, las menstruaciones muy dolorosas, o esto de estar todo el tiempo buscando baño porque no puedo retener el pis, o voy a hacer pis, me subo el pantalón y cuando me termino de subir el pantalón decís, tengo un poquito más, y siempre es lo mismo, nunca se termina de vaciar la vejiga. Todos estos problemas que son bastante típicos, o sea, son muy comunes, están o pueden estar vinculados a la salud del suelo pélvico. La que sigue. Bien, entonces, un poco más explicado lo que hablábamos recién, dentro de la incontinencia urinaria hay 4 tipos, o sea, y es importante identificar qué nos pasa a nosotros porque en función de eso puede ser un problema u otro. ¿Qué tiene que ver? Con incontinencia de esfuerzo, que significa que cuando voy a levantar una caja o hago alguna actividad, ahí se me escapa.
La urgencia es la de no me puedo aguantar, tengo que estar siempre saliendo corriendo para todos lados para ir al baño. Mixta, que es una mezclada. Rebosamiento, que es esto que les comentaba de que siempre queda un poquito de pis, como que nunca se termina de vaciar la vejiga. La incontinencia de gases o de heces, y esto es fundamental, diferenciar en la respuesta sexual si realmente me estoy haciendo caca o tengo la sensación. Porque principalmente en las personas con vulva, si tienen algún tipo de penetración en la vagina, con lo que sea, puede ser un dedo, un dildo, un pene, pueden sentir como si se estuviesen por hacer caca. Y eso en realidad es un reflejo que se genera por una interferencia, porque justamente tanto la vagina como el recto se dirigen al mismo nervio pélvico. Entonces, si uno tiene la sensación es normal. Ahora, si realmente esa sensación se concreta con alguna pérdida, o digo esto, hacerse caca, ahí sí es motivo de consultar. Ahora, más allá de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con distintos medicamentos que hay para la incontinencia, y que muchas veces se recomienda, como lo de la espasticidad, de tomar antes del encuentro sexual, que también es importante que lo consulten con un médico. También es fundamental conocer que hay distintos elementos que fueron surgiendo con el tiempo para las personas que tienen algún tipo, ya sea de pérdida de orina o de heces, para el momento sexual, para que justamente eso no nos esté incomodando. Viene como si fuese un tampón, no es un tapón, no un tampón, un tapón anal que neutraliza olores, que justamente ayuda a evitar cualquier pérdida de heces, o también elementos muy pequeñitos para la autocateterización en el caso de que haya pérdidas de orina, que son muy chiquitos. O sea, hay distintos elementos. Se puede incluso también, en caso de que haya pérdidas de orina, colocar un nylon por debajo de las sábanas para evitar que de esa forma se moje el colchón. En caso de que le pase a un varón, puede utilizar preservativo para que la orina quede en el preservativo, y después un montón de posiciones. O sea que en caso de que algo de esto les esté pasando y sientan que lo están limitando en su sexualidad, hay un montón de cosas para hacer para justamente volver a disfrutar y no estar tan focalizado en el miedo que me pase, o que si me pasa, cómo resolver, cómo hablarle a la pareja. Después, otros problemas tienen que ver con los prolapsos, como decía, cuando se caen algunos órganos, ya sea a través del ano o de la vagina, dolor en las relaciones sexuales, vaginismo, que es una contracción involuntaria de los músculos de la vagina, y también hay otros problemas que tienen que ver con dolor pélvico crónico, menstruaciones dolorosas, y algunos más. De que sigue. Bien, entonces, dentro del suelo pélvico tenemos dos problemáticas principales y que tienen síntomas totalmente distintos y tienen tratamientos totalmente distintos. Uno, que es el que más se ve en esclerosis múltiple, tiene que ver con el suelo pélvico hipotónico, que significa que tiene menos tonicidad del que tendría que tener. Esto puede generar disfunción eréctil, que a su vez la disfunción eréctil va a estar dada quizás también por otras cuestiones, pero es importante siempre descartar que sea por el suelo pélvico hipotónico, porque esto se podría trabajar a partir de ejercicios. Ausencia de excitación genital, o sea, cuando no tenemos ningún tipo de sensibilidad en los genitales, también se puede ver un poco mejorado a través de los ejercicios para tonificar el suelo pélvico. Esto del aire vaginal que se produce de forma regular, que tiene que ver con lo conocido como vulgarmente como los pedos vaginales, que en el momento del encuentro sexual es normal, justamente porque si sale todo el pene y vuelve a entrar, entra aire. Pero hay personas que les pasa ante cualquier actividad, o sea, en cualquier momento del día. Eso sí puede tener que ver con el suelo pélvico. Después, bueno, como decíamos, incontinencia de gases o de heces, incontinencia urinaria de esfuerzo y de urgencia, justamente desviación del chorro de orina, y también la caída de cualquier elemento que se utilice de gestión menstrual. O sea, si se coloca en un tampón o en una copita, se cae. Todo eso tiene que ver con que falta fortalecimiento al suelo pélvico, y en esos casos es fundamental, como siempre digo, primero ejercicios de respiración. Todo esto va a ser diagnosticado, obviamente, por el médico, y a partir de ahí va a proponer ejercicios, que son los famosos ejercicios de Kegel, que tiene que ver con la contracción
del suelo pélvico, incluso vienen elementos, como por ejemplo esto, que son bolas chinas, que antes era un elemento médico y ahora también se vende como juguete sexual, que lo que ayuda es justamente a contraer el suelo pélvico, y a medida que uno lo tiene demasiado hipotónico, las pelotitas van a ser un poquito más grandes y más livianas, y a medida que lo vamos trabajando, esas bolas van achicando de tamaño e incrementando el peso. Ahora, ¿por qué digo que no se tienen que mandar? Porque hay una moda como, ay, hay que hacer ejercicio de Kegel. Bueno, a veces en algunas personas puede ser contraproducente. Y este es el caso de las personas que tienen suelo pélvico hipertónico, que es el que sigue, que en esos casos, si hicieran estos ejercicios, va a haber empeorado todos los síntomas. Entonces, de ahí la importancia de consultar. ¿Cuándo nos podemos llegar a suponer un suelo pélvico hipertónico? Cuando todo esto genera dolor. Cuando tenemos dolor en la relación sexual, dolor después de la relación sexual, dolor después de eyacular, dolor al hacer pis, la contracción involuntaria de los músculos, como todo muy contraído, muy trabajado, y no hay una incapacidad para poder relajarlo. Ahí en esos casos, más que ejercicios de Kegel, se van a hacer ejercicios de respiración, hay un trabajo de relajación de la zona del suelo pélvico, y también hay ciertas cosas que no van a estar recomendadas. Por ejemplo, cualquier tipo de ejercicios de abdominal, o también evitar usar ropa ajustada. Hay distintas cosas que pueden ir favoreciendo para aquellas personas que tienen un suelo pélvico hipertónico, ¿sí? Bien, la que sigue. Bien, ahora, ¿cómo lo cuidamos? O sea, quizás ninguno de todos estos hoy tengo ningún problema, no tengo nada de todo esto, pero ahora que me advertí la temática, quiero saber un poco más. Como les decía, es fundamental para nuestra salud sexual. Primero tenemos que reconocer, ¿sí? Es importante que sepamos que la fuerza y la contracción es justamente como si estuviésemos absorbiendo algo, como chupando algo hacia adentro, o sea, así como si quisiéramos succionar algo. Ahí está, no me salía la palabra. Bien, y también es importante algunos cuidados que tienen que ver con cuando vamos a hacer pis, por ejemplo, respirar, no aguantar la respiración, no estar haciendo todo el tiempo pis por las dudas. Uno tiende a, por las dudas que no haya baño, y estamos constantemente yendo al baño y quizás no teníamos ganas. O también de hacer fuerza para hacer más rápido. Estamos acostumbrados en esta cultura de que todo es rápido, a hacer fuerza para hacer pis. Y no tendría que ser así. A su vez, ¿cómo nos sentamos? O sea, si nos sentamos todos encorvados como figura ahí la imagen, eso tampoco ayuda. Entonces, la postura al momento de ir a orinar o defecar, también esto de, si se hacen ejercicios de Kegel, que no sea el momento de orinar. Muchas veces se recomienda una vez quizás hacerlo para reconocer cuál es el movimiento. Pero después, si uno va reteniendo la orina cada vez que va al baño, no suele ser perjudicial para el suelo pélvico. Moverlo, o sea, sentir esto cuando estamos sentados, empezar a tomar registro sobre dónde nos sentamos, empezar a estar un poco más erguidos justamente para que no recaiga todo el peso sobre nuestros genitales. Y después también no aguantar la respiración al hacer el ejercicio, pero también ante cualquier actividad de la vida cotidiana, es importante saber que cuando hacemos una fuerza de algo, o vamos a mover algo, o nos vamos a levantar, lo que sea el esfuerzo que vayamos a hacer, siempre tiene que ser exhalando. O sea, inhalamos y cuando exhalamos hacemos la fuerza, porque de esa forma también vamos evitando sobrecargar distintos órganos que no tendrían que recibir esa presión, ¿sí? Entonces es aprender a respirar ante cada cosa que estamos haciendo, ante cada ejercicio, y en la medida de lo posible también hacer ejercicio físico adaptado para también esto, ¿no? Para que toda esta estructura, que también incluye justamente esto que les comentaba, como ese corset que tenemos en el cuerpo, todo esté, o sea, que tenga la tonicidad justa, que no esté ni demasiado rígido, pero tampoco demasiado laxo, ¿sí? Tiene que tener flexibilidad. La que sigue. Bien, y teniendo en cuenta todo, ¿no? Lo que hablamos, un poco el dolor, por otro lado, la falta de sensibilidad que puede hacer ciertas estimulaciones que ni la sienta. Y también todo lo que tiene que ver con el suelo pélvico, que puede llegar a haber algún tipo de pérdida de orina o lo que fuera. Se me ocurrieron algunas ideas que tienen que ver como para seguir sumando algunas ideas más allá de las que se fueron planteando a lo largo de la presentación.
y una tiene que ver con tener relaciones sexuales frente a frente, justamente para poder detectar cualquier gesto de dolor por parte de nuestra pareja. Y ese frente a frente no significa necesariamente uno por encima del otro, sino también puede ser frente a frente mirándonos de costado. En caso de que tengamos algo de esto de el suelo pélvico hipotónico, o si estamos sintiendo mucho dolor, siempre evitar la posición de estar por debajo, porque además eso nos va a presionar la vejiga, pero también vamos a sentir quizás demasiado peso del cuerpo de la otra persona, y si estamos doloridos, eso se puede ver incrementado. Entonces, en esos casos, y si no hay o sea, es como que cada caso va a ir variando, ¿no? Pero si no hay un tema de equilibrio, pero si hay un tema de un suelo pélvico hipotónico o dolor, en ese caso convendría quizás adoptar más posiciones arriba, o esto, si no hay problemas de dolor, pero sí de equilibrio, estar por debajo, y si no, siempre las posturas de costado, ya sea en cucharita o mirándose frente a frente, justamente para ver los gestos del otro, son las que más se van adaptando a cada situación. Y también, esto, bueno, es mi mayor recomendación de hoy, de empezar a conocerse más allá de los genitales, saber que en distintos momentos de la vida podemos cambiar, que una estimulación que no nos gustaba, ahora sí nos gusta, o que en su momento nos gustaba, hoy ya no me genera nada. Pensar que es una actividad constante de estar conociéndonos a nosotros mismos, y en caso de que estemos en pareja, a nuestra pareja. Y de ahí que los invito a hacer un mapa erótico, justamente para poder identificando qué zonas quizás no conocíamos y resultan súper placenteras, qué zonas me dan igual, qué zonas me generan dolor, y para eso les voy a enviar, bueno, a ver, se lo voy a pasar a Joana, y después seguramente se las envío a ustedes, la que sigue. Es un mapa que tiene que ver con identificar en la zona, ya sea por delante y por detrás, aquellas partes del cuerpo que me gusta que me toquen, que no me gustan, y esto en caso de que estén solos, los invito a hacerlo de forma autoerótica, y en caso de que estén en pareja, que lo hagan en pareja. En caso de que les genere mucho cansancio, se puede hacer de apartes, y implica esto de irse tocando y ver, una vez que finalicen, qué partes del cuerpo me genera mucho dolor. O sea, si me genera mucho dolor sería un 0, como ahí ni me toques, a un 4 de si me tocas tiene que ser muy suavecito, o después ir viendo distintas escalas a me es indiferente, y a partir de 7 para arriba, que son zonas del cuerpo que me gusta que me toquen. Entonces, la idea, lo que les propongo al que le interese y que quiera empezar a explorar el cuerpo más allá de esa sexualidad acotada que nos fueron enseñando, es darse placer de forma alternada. ¿Qué significa? Que empieza uno acostado, primero boca arriba, y el otro va tocando las distintas partes, puede ir haciendo distintos tipos de estimulaciones, ya sea acariciando, puede ser quizás presionando, puede ser masajeando, puede ser con la lengua. Digo, se pueden ir probando distintos tipos de estimulaciones en distintas partes del cuerpo. Se puede hacer en partes porque es un trabajo que es lento, es un proceso, después, una vez que finalizamos, incluso puede hacerse primero en una persona y otro día se hace en la otra persona, poder identificar con un número, ya sea adelante y atrás, qué zonas me gustan, qué no tanto, porque es una forma de transmitirle al otro que sí, que no, y también de descubrirnos, porque a veces hay partes del cuerpo que ni siquiera sabíamos que nos generaban placer, y además es invitar a generar algo nuevo, y probar también y salir de la rutina. La que sigue. Así que bueno, esa es mi presentación de hoy, y espero que tengan preguntas, que también tengan sugerencias, que tengan correcciones, lo que necesiten. Me gusta que también se genere el espacio de intercambio. Así que si queremos, cerramos ahora la pantalla para vernos entre todos. Ahí les dejo mi Instagram. Seguramente voy a subir algunas de las diapositivas de hoy, y están también las de la vez pasada, y mi mail por si tienen alguna consulta. Exactamente. Muchas gracias, Sherry.